Bienvenido a un video sobre trig integral involving secant and tangent, y esta es la primera parte. Todas las técnicas discutidas en este video se basan en la identidad de Pitágoras θ al cuadrado θ más 1 es igual a sec θ al cuadrado. Resolver para tangente al cuadrado θ nos daría tangente al cuadrado θ es igual a secante al cuadrado θ menos 1. Vamos a echar un vistazo al primer caso. Si el poder de la secante es par, vamos a guardar el factor al cuadrado de la secante, y luego convertiremos los factores restantes en tangentes. Así que de nuevo, si el poder de la secante es par, ahorraremos un factor de secante al cuadrado. Y luego los factores restantes de secante al cuadrado se convertirán en uno más tangentes al cuadrado. Una vez que hacemos eso, si dejamos que sea igual a la tangente x, entonces diferencial u es igual a secante al cuadrado x de x. Entonces, en esta forma tendremos un más u al cuadrado con la potencia k menos 1 veces su al enésimo poder. Y luego, secante al cuadrado x de x es igual a du. Entonces, luego expandiremos este integrando y luego lo integraremos con respecto a usted. Sigamos adelante y probémoslo. El primer paso es reescribir esto ahorrando un factor de secante al cuadrado. Entonces, vamos a guardar este factor de secante al cuadrado, y convertir este factor a tangente al cuadrado x más 1. Entonces, tendríamos una x tangente al cuadrado, veces tangente al cuadrado x más una secante al cuadrado x de x. Entonces, todavía tenemos este factor extra secante al cuadrado x, pero si dejamos que sea igual a la tangente x, entonces diferencial u será igual a secante al cuadrado x de x. Entonces, todo esto sería igual a du, y aquí tendremos u al cuadrado por u al cuadrado más 1. Sigamos adelante y reescribamos esta integral en términos de u. Entonces, si distribuimos aquí, tendremos u al cuarto más u al cuadrado du. Entonces, ahora integraremos esto con respecto a usted. Y luego, reescríbalo en términos de tangente x. Entonces tenemos u para el quinto sobre 5 más u para el tercero sobre 3 más c. Y luego, como u es igual a la tangente x tendremos 1/5 tangente a la quinta x. Más 1/3 de tangente a la tercera y luego más c. Bien, el siguiente caso es cuando el poder de la tangente es impar, y cuando este es el caso, vamos a guardar un factor de tangente secante, y luego convertir los factores restantes a secantes. Entonces, si un integrando tiene factores de secante y factores impares de tangente, vamos a guardar un factor de secante y un factor de tangente. Entonces, observe que esta secante a la potencia de m se convertirá en secante a la potencia de m menos 1, luego un factor adicional de secante, y luego se le dará esta extraña potencia de tangente. Ahorraremos un factor de tangente aquí dejando un factor par de tangentes aquí. De nuevo, el resultado fue que guardamos un factor de secante x tangente x. Luego convertiremos estas x al cuadrado tangente a cuadrado secantes menos 1. Una vez que todo está en términos de secante, excepto este factor adicional de secante x tangente x, dejaremos que sea igual a secante x, por lo tanto, diferencial u será igual a secante x tangente x de x. Entonces todo esto será du y todo esto ahora será en términos de usted. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces, dado que el poder de la tangente es impar, queremos guardar un factor de secante x tangente x. Entonces, tendríamos tangente a la cuarta x, secante a la segunda x. Entonces el factor extra de secante x tangente x. Nuevamente, este es el factor que queríamos salvar. Ahora, vamos a convertir la tangente a la cuarta en secantes. Bueno, sabemos que la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado menos 1, pero tenemos tangente a la cuarta. Entonces, esto terminará siendo la cantidad de secante al cuadrado x menos 1 a la segunda potencia multiplicada por secante al cuadrado x veces secante x tangente x. Ahora que todo está en términos de secante, excepto este factor adicional aquí, dejaremos que sea igual a secante x. Por lo tanto, el diferencial u es igual a secante x tangente x. Entonces, todo esto ahora se convierte en du.
Esto se convierte al cuadrado menos 1 al segundo. Y esto es al cuadrado. Sigamos adelante y reescribamos en términos de u. Una vez más, esto será u cuadrado menos 1 al cuadrado, por lo que será u al cuarto, menos 2u para el segundo más 1. Tiempo u al cuadrado veces du. Avancemos y distribuyamos la u al cuadrado. Entonces, u al sexto menos 2u al cuarto. Más u al cuadrado, todo con respecto a ti. Ahora, encontraremos el antiderivado en términos de u. Entonces, al séptimo sobre 7 menos 2 veces al quinto sobre 5. Más u al tercero sobre 3, más c. El último paso es reescribir esto reemplazando u con secante x. Entonces tendremos 1/7 secante a la séptima x. Menos 2 5. Secante a la quinta x más 1/3. Secante a la tercera x y luego más c. Avancemos, y echemos un vistazo a un caso más para este video. Entonces, para este último caso, si no hay factores secantes y el poder de la tangente es par y positivo, convertiremos un factor de tangente al cuadrado en un secante al cuadrado menos un factor, y luego lo repetiremos si es necesario. De nuevo, si tenemos un poder uniforme de tangentes sin secantes, vamos a ahorrar una tangente al cuadrado y luego reemplácela con secante al cuadrado x menos 1. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, guardaremos un factor al cuadrado tangente. Ahora, vamos a reemplazar esta tangente al cuadrado x con secante al cuadrado x menos 1. Avancemos y distribuyamos esta x tangente al cuadrado y veamos qué sucede. Reescribamos esto como dos integrales diferentes. Noto que en esta primera integral tenemos un factor par de tangente al cuadrado x, y un factor par de secante al cuadrado x. Pero, si dejamos que sea igual a la tangente x, entonces el diferencial u sería igual a la secante al cuadrado x. Así que ahora, podemos usar la sustitución básica u. Pero, en esta segunda integral, observe que esta segunda integral se ajusta al mismo caso que acabamos de tratar. Tenemos incluso el poder de la tangente, así que vamos a seguir adelante y reemplace esta tangente al cuadrado nuevamente con secante al cuadrado x menos 1. Ahora, creo que estamos en muy buena forma. Echando un vistazo a esta primera integral. Esto sería u cuadrado y todo esto sería du. Entonces, la antiderivada de u al cuadrado sería u para el tercero dividido por 3 o 1/3 u para el tercero, y nuevamente el u es tangente x, por lo que tendríamos 1/3 de tangente en cubos x menos, la antiderivada de secante al cuadrado x sería tangente x. Ese es un antiderivado básico. Y luego, la antiderivada de 1 sería x, entonces tenemos menos x negativo o más x más c. Bien, eso lo hará para este video. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos adicionales. Espero que hayas encontrado esto útil.